Bendiciones, pueblo que me escucha. Reciban un caluroso abrazo. Hoy es un día más que nos da el Señor para disfrutar y aprender de su palabra. El tema se refiere a la revelación de Jesucristo a las 7 iglesias, específicamente el mensaje a la iglesia Laodicea. Y el título de este mensaje es ¿Cómo saber si soy espiritualmente frío, caliente o tibio? Amén. Encontramos este tema en Apocalipsis 3, 14 al 22 y empezamos diciendo que la tibieza no es un proceso rápido que ocurre de la noche a la mañana en el cristiano, sino que es un camino sutil y lento que va apagando el fuego del cristiano hasta acomodarlo en una rutina y actividad religiosa con la que cree se está agradando a Dios. La tibieza podríamos definirla, según la Biblia, como intentar vivir una vida mezclando la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí el Señor Jesús se refiere a sí mismo como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, como el principio de la creación de Dios. Él es la encarnación de la fidelidad y de la verdad, y el que garantiza y cumple las promesas de Dios. Amén. Leamos Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hermanos, la iglesia de Laodicea ni era fría ni caliente, era aborreciblemente tibia. El Señor hubiese preferido que hubiera sido extremada en su indiferencia o en su celo, pero no, era lo suficientemente tibia como para engañar a la gente a pensar que era una iglesia de Dios, y tan repugnantemente tibia en las cosas divinas que causaba asco al Altísimo. Además, esta iglesia estaba caracterizada por orgullo, por ignorancia, por autosuficiencia y complacencia. Leamos ahora Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que, como muchos hoy, los laodicenses pensaban que el dinero, su solvencia económica, era la respuesta a cualquier problema de la vida. Las riquezas no resuelven aquello que tiene un problema de fondo. Por eso le dice el Señor: eres un pobre, ciego y desnudo. Amén. La riqueza material suele ser en muchas iglesias la regla para calibrar y medir el potencial de una iglesia moderna. Los valores espirituales se han perdido de vista o se ignoran completamente. Podemos concluir que el estado espiritual de esta iglesia era lamentable. Su condición de ceguera espiritual era más grave que en cualquiera de las otras iglesias. Esta pobreza o tibieza espiritual llega a una vida, llega a una iglesia
cuando ésta deja la palabra de Dios a un lado, no se ejerce fe y no se proclama siempre la obra salvadora de Jesucristo. Pero hermano, lo más grave es su ceguera en cuanto a su verdadero estado, en que se encuentran muy conformes. ¿Por qué crees que a Dios le molesta tanto la tibieza? Bueno, porque la tibieza es una hipocresía delante de Dios. Es querer tener un pie en Dios y otro en el mundo. Estar apoyado en las cosas espirituales y al mismo tiempo en las carnales. Es querer tener la mitad de la vida en el reino de Dios y la otra mitad en el reino de las tinieblas, lo cual no solo es imposible, sino que es una abominación delante de Dios, porque es intentar tener dos dioses y rendirle servicio a ambos. Hermanos, resumiendo entonces, Dios reprende a esta iglesia de la Odisea por 3 razones. Número 1, por su tibieza o indiferencia espiritual. Número 2, por su autosuficiencia. Y número 3, por vivir en la ignorancia y el engaño. Así que la tibieza está provocada por la autosuficiencia que te separa de la dependencia de Dios y provoca que se caiga en una vida de mentira, falaz, vana, aparente, ciega, mundana y terrenal. Apocalipsis 3:18 dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí el Señor Jesús da 3 consejos para que salgan de su error. Número 1, dice, para que compres de mí oro refinado en fuego. Esta es la justicia divina que es comprada sin dinero y sin precio. Es esa fe genuina que cuando es probada por fuego resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Asimismo, Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, o sea, venid a Cristo. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Número 2. El Señor aconseja que compres vestiduras blancas, es decir, la justicia práctica en la vida diaria. Solo hay una justicia justa, que es la adquirida por parte de Dios mediante la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios. Número 3. El Señor aconseja que deberían ungir sus ojos con colirio, es decir, que consigan una verdadera visión espiritual por medio del alumbramiento del Espíritu Santo. Así que el colirio te capacita para ver correctamente y tener una clara visión de la realidad. El Espíritu Santo viene con discernimiento y con la espada de Dios, que es la palabra, para cortar todo lazo de autosuficiencia e independencia ante el Creador. Leamos ahora Apocalipsis 3:19. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete.
Aquí el amor del Señor para con la iglesia se ve en que la reprende y disciplina con una ternura paciente. Llama a la iglesia a ser celosa y a arrepentirse. El amor de Dios nos corrige y nos perfecciona. Amén. Ahora veamos Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Podemos preguntar, ¿qué te falta o qué le falta a la iglesia de hoy? ¿Estará igual a la de la Odisea? Aquí vemos que ahora llama el Señor a individuos para que tengan comunión con Él. Cada hombre o mujer es dueño de su fortaleza. Puede rehusar abrir la puerta, pero si se rehúsa, está ciegamente luchando contra su propia felicidad eterna y será un desventurado vencedor. Hermanos, esta iglesia se jactaba de que estaba muy bendecida. Claro, pero parcialmente. Presumían que lo tenían todo, menos lo más importante que era Cristo, a quien no solamente lo habían sacado de la iglesia, sino que además le habían cerrado la puerta para que no entrara. Al final se había convertido en un club de amigos, en la que todo lo social y fraternal estaba por encima de lo espiritual y ministerial. Esto es tibieza. Ahora, hermanos, ¿cuál es el antídoto contra la tibieza? El único antídoto contra la tibieza y la autosuficiencia es la intimidad con el Señor. El llamado que Él hace, si alguno oye mi voz, es individual y es personal. Así también la intimidad con el Señor es personal y es individual. Veamos qué nos dice Apocalipsis 3, 21, 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, Dios promete al vencedor que compartirá la gloria del trono de Cristo y que reinará con él sobre la tierra. Los que le sigan en humildad y fe le seguirán también en gloria. Luego el Señor, por última vez, aconseja solemnemente al oyente a que oiga detenidamente la voz del Espíritu Santo. Veamos, ¿a quién se asemeja la iglesia de la Odisea? Es innegable que la iglesia de la Odisea presenta una vívida imagen de la era en que vivimos. Abunda la vida lujosa por todas partes, mientras que hay almas que perecen por falta del Evangelio. Algunos cristianos están llevando coronas en lugar de cruces. Nos agitamos y emocionamos más por los deportes, la política, la televisión, las redes sociales que por Cristo. Hay poco sentimiento de necesidad espiritual, poco anhelo por un verdadero avivamiento. Damos lo mejor de nuestras vidas al mundo de los negocios o de distracción al pecado y luego entregamos al Señor el remanente de una carrera malgastada. Nos cuidamos solícitos de nuestros cuerpos que en pocos años volverán al polvo. Acumulamos en lugar de abandonar.
amontonamos tesoros en la tierra en lugar de en el cielo. Esta es nuestra condición en víspera del retorno de Cristo por su amada iglesia. Hermanos, volvamos a Apocalipsis 3:16 que dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La reprensión del Señor está aquí. Escuche, es interesante que escudriñemos un poco más este versículo por la importancia que tiene hoy en día. Miren, la persona o iglesia que se encuentra en el estado frío es la que no distingue entre lo bueno y lo malo. Son las personas que no han conocido a Dios o tal vez lo han conocido, pero ya no sienten nada por Él. A estos no les interesa cambiar su estilo de vida. Se sienten bien donde y cómo están. Esta iglesia ha negado todas las doctrinas fundamentales de la fe. En la actualidad existen corrientes de un frío liberalismo que se opone activamente al Evangelio de Jesucristo. Ahora, hermanos, la persona o iglesia que el Señor llama tibios, esto es muy triste, es la condición de hoy en día de muchas iglesias. La persona tibia o cristiano tibio es la que se interesa más por las obras de la carne y no del Espíritu. Romanos 8, 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que tales personas conocen a Dios, pero no lo involucran en sus vidas. Hacen todo con sus propias fuerzas y son muy independientes. Ahora, los tibios sufren porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, pues tienen su propia agenda sin tomar en cuenta a Dios. Creen que pueden servir a Dios sin tener que rendir algunas áreas de su vida. Este es el peor estado del cristiano. Dios aborrece la tibieza a tal grado que hasta le causa náuseas. Veamos esta pregunta. ¿Cómo es el cristiano caliente? Consiste en el deseo de cuidar y amar los intereses de Dios. Tal persona pone a Dios en primer lugar y su ego en el último escalón. La iglesia caliente se deja guiar por el Espíritu Santo. Tienen la agenda de Dios. Permiten que el alfarero moldee su vida a la imagen de Él. Y algo importantísimo que los caracteriza es que tienen el fuego del Espíritu Santo para hablar de Cristo y su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y para concluir este tema, hermanos, ahora pregúntate, ¿cuál es tu estado? ¿Eres frío, tibio o caliente? Si eres frío, acepta a Jesús en tu corazón, entrégate por completo a Él y déjalo que transforme todo tu ser. Si eres tibio, preocúpate y pídele perdón a Dios por causarle náuseas. Humíllate delante del Dios Santo. Si eres caliente, gloria a Dios, brillarás
como las estrellas del cielo. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora unámonos en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias porque tu palabra nos confronta con nuestro diario vivir, nos enseña y nos conduce a la única verdad que es en Cristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, danos tu mano y ayúdanos a tener discernimiento espiritual para alejarnos de la tibieza, lo cual hemos entendido por tu dicho que seremos vómito en tu boca. Señor, oigo ahora tu voz y abro la puerta de mi corazón para que cenes conmigo. Entiendo, Señor, que el único antídoto contra la tibieza espiritual es la intimidad contigo, con tu divina presencia. Hoy me declaro vencedor y vencedora. Compartiré la gloria de tu trono. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga.